Bueno, gente, acá continuamos ya con nuestro tercer eje ya, que serían las lógicas y las matemáticas. Bien, en el tercero, que es lógica y matemática, ¿qué es lo que vamos a abordar? Acá ustedes van a encontrar, lo primero que van a encontrar es la noción de cantidad. ¿Qué quiere decir la noción de cantidad? La noción de cantidad también se hace un ejercicio a nivel cognitivo que lo hace el niño y que tiene que ver con su desarrollo. Porque ustedes lo que van a encontrar que los niños de nivel inicial, incluso primer grado, necesitan de material concreto para poder contar. Entonces, bueno, a ver, pueden contar, pero necesitan de material concreto para poderse ubicar y para que les resulte más fácil. Porque obviamente están en un estadio de lo concreto. No me voy a ahondar, digamos, esto de los estadios, porque eso involucra a nivel teórico. Desarrollar una teoría del constructivismo. Pero lo que sí vamos a ir acá a identificar la noción de cantidad. A ver, si el niño tiene 3 años, con que identifique 1 y 2 está perfecto. Si logramos identificar 1, 2 y 3 sería lo ideal. Pero para que ustedes se den una idea, de jardín de 3 a 5, como mínimo, o sea, lo que tiene que estar internalizado es la noción de cantidad del 1 al 10. ¿Qué quiere decir esta noción de cantidad del 1 al 10? Ustedes tienen justamente del 1 al 10. Yo acá lo puedo representar así. 1 es una abeja, que la tienen ahí. 2, 2 abejas. Acá, 3, ¿cuántas tendríamos que dibujar? Ahora, ¿qué les digo acá? Si bien acá en el librito aparecen las abejas, es muy recomendable que ustedes en vez de abejas utilicen soles. ¿Por qué? Porque si ustedes usan los soles, ¿qué pasa con los soles? Son fáciles de confeccionar para el niño. Pero si ustedes le piden que ellos dibujen una abeja, se demoran muchísimo. O a veces les pasa esto, no sé cómo dibujarla y le genera frustración al niño. En cambio, si ustedes le piden que dibujen un círculo o un sol, está perfecto. No genera frustración en el niño. Todo lo contrario, genera, digamos, como agrado. Entonces, estas nociones de cantidad hay que ver, digamos, qué cantidades reconoce. Podemos encontrar nosotros gente de primer grado que no está identificando estas nociones de cantidad. Esto sí ya sería como prudente consultarlo, digamos, en consultorio, que se lo pueda trabajar en consultorio y desde casa también. Pero, como les decía yo, del 1 al 10 tiene que estar adquirido, sería lo coherente estar adquirido en lo que es el nivel inicial. Primer grado llegamos hasta 100, a veces no se llega, pero bueno. A veces lo que pasa también es que los chicos, si bien pueden hacer el conteo, o hacen un conteo también, por eso también aparece acá, esto de completar los números. Completar siempre de forma por orden, ¿sí? Ordinal. Completar los números en su consecuencia. ¿Por qué les muestro esto? Porque los niños también trabajan con la grilla. ¿Y qué pasa? Nosotros podemos agregar estos gusanitos abajo, entonces vamos haciendo una grilla. Pero acá tienen, digamos, del 1 al 10. Entonces, del 1 al 10, de forma ordinal, por el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo ordenado. ¿Qué pasa? Hay niños que ordenados lo saben, pero si ustedes le dan desordenados, les cuesta ubicarlos. Entonces, ahí lo más recomendable es comenzar por esto, de forma ordinal, por el orden. Y si el niño no maneja hasta el 10, a ver, manejemos hasta el 3, manejemos hasta el 5, ¿sí? Y de ahí vamos a aumentar. Bien. Ustedes van a tener acá también es la escritura del número. Volvemos a esto que sea ordinal, ¿sí? Por el orden. Entonces le ponemos el número y él tiene que escribir el nombre del número. O ella tiene que escribir el nombre del número.
Ahí tienen noción de cantidad en la primera parte. Después acá tienen, digamos, ya la escritura del número. La escritura con símbolo y la escritura, digamos, con letras. Y a su vez también tienen acá como ellos el conteo, ¿sí? ¿Cómo hacen el conteo? Porque hay chicos que, por ejemplo, pueden hacer 1, 2, 8. Si les hace esto, bueno, el conteo hay que trabajarlo. Entonces trabajemos del 1 al 3, del 1 al 5, que puede hacer un conteo correcto. Tampoco lo vamos a poner a repetir 20 veces. No, como les vuelvo a reiterar, esto es a tiempo del niño, ¿sí? Todo tiene que ser a tiempo del niño. No puede ser a tiempo nuestro porque nosotros no somos los sujetos que estamos aprendiendo, somos los que estamos enseñando y acompañando ese proceso de aprendizaje. Entonces lo tenemos que acompañar a su tiempo, a su ritmo, porque lo que vamos a generar va a ser mucha frustración en el niño y a su vez en nosotros mismos. Entonces esto es a tiempo y ritmo de nuestro niño, niña que está al frente. Después, otra de las cosas que vamos a trabajar tiene que ver con lo que son las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división. A ver, lo que es, digamos, jardín de 5, porque recién ahí vamos a trabajar esto de la suma, se suma con objetos. Por ejemplo, estas 2 felpas. O sea, vamos a decir, una felpa más una felpa. ¿Cuántas felpas tenemos? Bueno, 2. ¿Sí? Pero son, mientras sea del 1 al 10. Tienen que ser así. Cosas muy sencillas. Lo principal acá es lo siguiente, que ustedes tienen ciertas lógicas. La suma, la lógica que tiene es esto de agregar. Si yo veo que el niño no entiende que la suma es agregar, ¿sí?, un objeto, agregarle 2 o agregarle 1, entonces acá es como que este niño no está entendiendo cuál es el sentido que tiene la suma. Y ahí les digo, si está en un primer grado y no está entendiendo el sentido, o está en un segundo y no lo está entendiendo, tienen que hacer consulta para la parte terapéutica, ¿sí? Para hacer terapia, para hacer, digamos, puede ser sesiones de pedagogía, puede ser sesiones de... Habría que ver qué es lo que realmente necesita ese niño, pero sí tienen que hacer consulta de qué es lo que necesita. Bien. Después, bueno, como les decía, acá tienen ejercicios ustedes de restas, de suma. Bueno, después aparece la resta. ¿Cuál es la resta? La resta involucra esto de disminuir. O sea, si tengo 2 y pierdo 1, me quedo con 1. Entonces ese es el sentido de la resta. Tenemos que ver primero si el niño o niña entiende el sentido de la suma, de la resta. Esas son las primordiales. Porque si él o ella no entienden esto, difícilmente lo que es multiplicación y división se entienda. Entonces ustedes tienen que ver esa parte. Y de ahí vemos el sentido de la misma forma de la multiplicación y de la división. Sí, ustedes van a encontrar que tienen divisiones muy sencillas, 2 dividido en 2. ¿Por qué? Porque identificar si se comprende el sentido, que la división es repartir, dividir, que la multiplicación es esa suma reiterada. Si no se entiende eso, entonces ahí, bueno, tendremos que buscar a alguien que nos ayude. A ver, ¿cuándo? A ver, en primer grado ustedes tienen que tener claro que suma y resta tiene que estar. Si no está, consultemos, veamos, tratemos de ayudar, obviamente, pero si vemos que cuesta, podemos consultar, porque, a ver, pedagogía, para que ustedes entiendan, son apoyos. En el caso de pedagogía son apoyos al proceso de aprendizaje, apoyos que van a estar como ni más ni menos que un andamio. Está hasta que ese niño logra hacerlo por sí solo. Y después lo sacamos y sigue. Pero en la medida que nosotros lo hagamos más tempranamente vamos a fortalecer las habilidades que él necesita. Bien, después esto del dictado y escritura del número, ya propiamente del signo, ¿no? Por ejemplo, decir, vamos a hacer un dictado de números. 1, 5, 8, 20, tiene que escribir 1, 2, 8, 20. ¿Cómo es el dictado? Para lo que es jardín de 5, del 1 al 5 promedio, del 1 al 10, que ellos salen del 1 al 10 más o menos.
Y y primer grado, del 1 al 100, del 1 al 50, segundo hasta el 1000, y después vamos agregando, ¿sí? Bien. Después tienen situaciones problemáticas. ¿Cuál es el sentido de las situaciones problemáticas? Las situaciones problemáticas tienen que ser sencillas y el niño, a ver, ¿cuál es la intencionalidad de estas situaciones problemáticas? Que el niño, niña pueda identificar la operación que está. Si es una suma, si es una resta, si es una multiplicación, si es una división. Si el niño no identifica la suma, no identifica la resta, no identifica la multiplicación ni la división, bueno, ahí tenemos una situación. A ver, ¿cuándo lo tiene que hacer? Como yo les decía, primer grado, suma y resta lo tiene que identificar. Ya segundo, bueno, puede ver tema multiplicación. Tercero, cuarto, tiene que estar la división. Obviamente, a ver, la realidad es que ustedes como familia, ustedes como docentes saben, digamos, qué contenido los niños van viendo. Si el niño todavía no ha trabajado ciertos contenidos y que nosotros les pidamos esos contenidos, obviamente que no van a estar. Entonces, todo esto se va a adecuar, se va a contextualizar, vamos a decir, porque en realidad se contextualiza en función de la realidad de ese niño. Entonces, eso es fundamental. Después tenemos acá figuras geométricas. El pedirle al niño que dibuje la figura geométrica, ¿qué pasa? Ustedes van a encontrar incluso a veces hasta cuarto grado que no reconocen las figuras geométricas en algunos casos, que bueno, ya hay algunas patologías, en algunos casos. Pero en realidad habría que, eso tiene que ir a terapia, ¿no? Si hay un diagnóstico, dependiendo del diagnóstico, sí, se va a terapia para ir trabajando y apoyando. Pero en este caso ustedes le dicen, dibujamos un círculo, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo. Siempre las figuras elementales. Estas figuras elementales, yo les comento, para lo que es de 3, el círculo, sí, se trabaja. El cuadrado, sí, se lo puede trabajar. Esas dos. Después, ya en jardín de 5 ya tienen que estar todas. Y se lo puede trabajar de distintas maneras, dibujando, pintando, recortando, pegando papelitos también, que vamos a trabajar la motricidad, que ya vamos a ir a ese tema, no me quiero ir del tema. Y después, ¿qué pasa? Si el niño, ustedes tienen un niño de segundo grado, que ustedes le dicen figuras geométricas y no las conocen, sí, se las va a trabajar, pero lo más recomendable es que ustedes consulten porque sí necesitaría tal vez ayuda, o si no está manejando varias de estas actividades que ustedes van proporcionando, sería recomendable enviarlo a hacer una consulta, ¿sí? Bueno, vamos a las nociones de lateralidad, izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Cómo lo podemos trabajar? Bueno, simple y sencillo. En una hoja podemos preguntar, o le preguntamos cuál es tu mano derecha, cuál es tu mano izquierda, a ver, arriba, abajo, el medio, ¿sí? Con simple pregunta. O en una hoja también. Podemos pedir que dibuje arriba, que dibuje abajo, que dibuje a la izquierda tal cosa, a la derecha tal cosa. Miren, acá tienen, digamos, también objetos, pero para edades más pequeñas, ¿sí? Para los de 4 y 5, que dibuja arriba de la mesa, debajo de la mesa, ¿sí? Para que también, esto es muy importante, miren, las nociones espaciales. Siempre, eso sí les digo, siempre acá ustedes van a ver que vamos a trabajar con cosas simples que son las figuras geométricas. Siempre tenemos que dirigirnos a lo simple, porque darle algo complejo para hacer algo simple, lo que genera, digamos, a veces puede ser frustración. Y no, tenemos que apuntar a esto para que realmente logremos obtener la información que necesitamos. Entonces, por ejemplo, acá, miren, ustedes tienen 3 figuras. Esto es para jardín de... en el caso que sea de 3, usamos 2 nada más. En el caso que sea ya 4 o 5, podemos usar 3. Pero mayormente en 5. En 5 podemos usar ya las 3. Entonces le pedimos, ¿cuál es el más grande? Para que lo ubique.
Entonces, obviamente el más grande es este. Ahora si le dice este, bueno, hay que retrabajar todo eso. Y acá tienen, miren, el otro, cuál es el más pequeño, cuál es el mediano. Yo les cuento, el grande y el pequeño se logra internalizar dentro de todo como más rápido. El mediano cuesta, recién a veces hasta jardín de 5 recién lo entienden bien. Bien, ahora ya vamos al otro eje.